El senador vitalicio Augusto Pinochet salió del país el 22 de septiembre. Se trasladó a Londres, donde los trascendidos indican que se sometería a un tratamiento en ese país. El oficial en retiro padece una hernia en la espalda y una dolencia en la rodilla, que lo han tenido muy afectado en el último tiempo. Varias veces le recomendaron a Augusto Pinochet no operarse la espalda en Inglaterra. Entre las horas que dure la intervención quirúrgica ese 9 de octubre de 1998, una serie de diligencias judiciales activadas desde España impedirán que el dictador salga de la isla por 503 días. Cuando Pinochet abra los ojos en el London Clinic, el mapa judicial sobre delitos de lesa humanidad en Chile y el mundo nunca volverá a ser el mismo. La injusticia social le podía, estaba, y niños que pasaran hambre. Soy Pepa Lledó, no soy hermana de Antonio Lledó, sacerdote detenido desaparecido en Chile por la dictadura de Pinochet. El inquebrantable compromiso social de Antonio Lledó encuentra su lugar en las entrañas del Valle de la Aconcagua. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Más de 10.000 kilómetros recorrió el sacerdote en 1969, desde su natal Valencia para instalarse en Quillota, la ciudad donde hizo obras de caridad, y fue su último paradero antes de pasar a la clandestinidad por el golpe militar. Detenido por la DINA, el cura español fue torturado con electricidad y tenía desgarros y hemorragias internas. Su pista se pierde en octubre de 1974. ¿En qué momento se asume o tú asumes de que es un detenido desaparecido tu hermano? Bueno, tardé unos años, sobre todo por Monseñor Tagle, que era el obispo de Valparaíso, que me dijo telefónicamente que estaba detenido y que estaba bien. Hasta que un día, de las llamadas que yo le hacía, me dijo que no sabía nada. Me interesa mucho lo que los niños, son ellos, piensen de mí y la imagen que se formen de lo que está sucediendo. Traten de explicarles todo sin deformar ni deformarme. Las cartas de Antonio dejan de llegar a Valencia, desde donde su hermana buscó justicia a contar de 1974. Pese al manto de impunidad y silencio que se extiende en Chile por más de 17 años, en otros países como España diversas iniciativas permiten un espacio de esperanza para miles de familiares de víctimas de la dictadura. El juez Manuel García Castellón investiga una querella por genocidio interpuesta en contra del general Pinochet y otros integrantes de la Junta Militar. Esta acusación no va contra ningún soldado de Chile, va exclusivamente contra muy determinadas e identificadas personas que, teniendo mando y responsabilidad de mando, ordenaron a sus subordinados cometer gravísimos crímenes. Tú haces la denuncia acá en España a través de Joan Garcés. Yo la hago en Chile primero que nada, muchas veces. 4 veces me la cerraron en Chile. Primero la sobreseída, luego sobreseída temporalmente, luego sobreseída totalmente. 4 veces. Ante la falta de acción de la justicia chilena retornada a la democracia, familiares de víctimas, tanto chilenas como extranjeras, entre ellas Pepa Lledó, presentan en España decenas de denuncias contra el dictador. Quien lidera la causa española desde ese año es el ex asesor de Salvador Allende, quien incluso estuvo el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, el abogado y politólogo español Joan Garcés. Eso es en julio del año 96, cuando las puertas de los tribunales de Chile están cerradas a las víctimas. Y llegan masivamente a España. Carmen Gloria Quintana y Sola Sierra, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, declararon hoy ante el juez Manuel García Castellón, quien investiga en España la desaparición de unos 3.000 españoles y chilenos durante el régimen militar. Y a todas ellas
yo dirigí como abogado la defensa de lo que estaban buscando, justicia. Ahora los derechos humanos en España, y tanto no tienen, también es guiado por Jean Garcés, asesor del presidente de la República, que cuando tomé el mando del gobierno en el año 73, iba a ser juzgado y posiblemente fusilado. Ese es un juicio que y usted ha visto la respuesta de Chile con respecto a que no tiene nada que invertir, no tiene nada que investigar en Chile, una cosa que en España, una cosa que en Chile. Yo considero extraordinariamente negativo. El gobierno de Eduardo Frei pone obstáculos a un posible juicio internacional a Pinochet, pero toda acción tiene una consecuencia. Joan Garcés, supuestamente salvado por el ex general, sigue sumando demandas contra el líder de la junta militar. También se conocerá a través de las causas abiertas en España que Pinochet siempre supo de las torturas y desapariciones, entre ellas la de Antonio Guidó. A fines de 1974, el obispo luterano Helmut Frenz y el obispo de Copiapó, Fernando Aristía, se entrevistaron con el general Pinochet para entregarle una serie de antecedentes sobre torturas y desapariciones. Entonces hablaron de nombres y el de Antonio Guidó, sacerdote. Y Pinochet es cuando dijo, ese no es cura, eso es un marxista. Helmut Frenz recuerda las palabras textuales con que Pinochet justificó las torturas. Hay que torturar a los marxistas porque son terroristas y de otra manera no cantan. Es la primera vez y también la última vez que algún jefe de Estado, un presidente, justifica esta crueldad. Los casos de violaciones de los derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina, están causando gran polémica en España. La semana pasada, el ex capitán de corbeta, Adolfo Chilingo, ingresó en la cárcel de Carabanchel después de testificar ante el juez Baltasar Garzón. La Audiencia Nacional de España lleva desde 1996 diversos casos latinoamericanos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la Operación Cóndor. Una de las aristas la lleva Baltasar Garzón, en ese entonces magistrado de instrucción número 5. El aterrizaje de Augusto Pinochet en Europa durante septiembre de 1998 reactiva la posibilidad de al menos tomar declaraciones al dictador por crímenes como genocidio, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. Había como decimos aquí, un rum en determinados ámbitos de que Pinochet podía estar en Londres, pero bueno, no era algo que fuera mi prioridad en ese momento, saber si Pinochet estaba en Londres o en Nueva York. En el día sábado 9 de octubre, yo leo en el periódico La Tercera, por internet, que Pinochet acababa de ser intervenido quirúrgicamente en Londres. La operación programada destinada a extraer una hernia al núcleo pulposo fue evaluada por el equipo médico que participó como exitosa y en la actualidad el senador Pinochet se encuentra recuperándose en forma satisfactoria en reposo postoperatorio. Inmediatamente reaccioné como reacciona cualquier abogado y politólogo en esas circunstancias. Las pruebas ya las tenemos reunidas. El día viernes, efectivamente, yo le presenté al juez Garzón el escrito pidiendo la detención. ¿Cuánto peso puede tener una decisión? El juez español tiene dos opciones: esperar hasta el lunes para solicitar a la policía de Londres la detención o apurar ese mismo viernes el trámite. El problema es que el dictador se iba ese fin de semana de vuelta a nuestro país. Cada minuto es clave para lo que se transformará en un hito judicial. Tenía que tomar esa decisión y la tomé. Agarré casi por casualidad al último funcionario que quedaba. No estaba el secretario judicial, no estaban los fiscales, ya eran las 2:00 de la tarde. Entonces, bueno, me encerré en mi despacho y dicté una orden de detención que casi la tuve que hacer de memoria porque no tenía
acceso a la información, a toda la información, y tampoco había mucho tiempo, porque era, es que se iba. Y si se filtraba mínimamente, pues supongo que lo que hubiese tardado en hacer un cambio de vuelo, un cambio no de vuelo, sino de plan de vuelo, pues lo mismo se iba el viernes. Es decir, una vez que ya tomé la decisión de que había que actuar, lo que tenía que hacer era cuanto antes, ¿no? No pueden retener a Pinochet en Londres si no es con una orden de detención. Y como tenía sobre la mesa mi petición de detención, pues la puso en ejecución. Salió del Tribunal Español la orden de detención, llegó a Londres y esa noche fue detenido. El London Clinic, en el centro de Londres, es donde está recuperándose de su operación de columna el general Pinochet. Hasta aquí llegaron oficiales de Scotland Yard para arrestar al exmandatario chileno. Así comenzó el mayor conflicto diplomático y político de la reciente historia de Chile. Me contaba después Jim Pateras, la intérprete, que se había puesto muy enervado. Dijo, ¿quién es? Y dijo, un juez español. Entonces dijo algo así como dice, Garzón, ese comunista de mierda. No sé si se refería a mí o en su cabeza se podía referir a Joan Garcés, no lo sé. El caso es que dijo una expresión malsonante y ahí se quedó. El senador vitalicio Augusto Pinochet. Yo estaba en mi casa, escuché la noticia, nos comunicamos con el resto de las compañeras del directivo de inmediato por teléfono y nos reunimos en la casa de Viviana Díaz. Esto fue lo que hoy se vivió en el aeropuerto, quizás como un adelanto de lo que vendrá en la semana. ¡Libertad! 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 Esta vez viajaron casi 100. Paradojalmente, a esa misma hora viajaba la vicepresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Mira, yo fui invitada por una organización del exilio francés. Desde Chile viajan cientos de personas para protestar en contra y a favor del ex general. Queremos mostrar unos incidentes que se están produciendo en estos momentos. Europa también se moviliza. Además de España, Francia, Bélgica y Suiza solicitan formalmente la extradición de Pinochet, mientras cientos de exiliados en esos países llegan a la capital inglesa para celebrar la detención del dictador. Yo estuve allí 5 días y tú viajaste varias veces a hacer los piquetes que se llamaba para pedir justicia. Íbamos incluso al lugar donde él estaba viviendo, en el barrio ese. Los del piquete de Pinochet, que los llevaban allí, los alojaban en hoteles, les daban comida, qué sé yo, los traían de Chile, nos decían, viejas, vayan a buscar los huesos al cementerio. No, yo no amenazo a nadie de muerte, compadre. Yo los garabatos van y vienen. Aquí la cosa es clara. Yo no tengo ningún gene de la Sor Teresa de los Andes, ni la Sor de Calcuta, ni tengo tampoco ningún gen del Padre Hurtado. A mí me aforro en un lado y aforro con el otro. Sobre las brasas aún ardientes de esos emblemas quemados, arrojaron unos huesos de vacuno, haciendo alusión a los restos de detenidos desaparecidos que son buscados. Y claro, surgieron odiosidades y mucha maldad, diría yo, porque ir a tirarnos huesos de animales y decirnos que ahí están los restos óseos de nuestros familiares es monstruoso, es una maldad incalificable. Dos votos a favor de la inmunidad, 3 en contra. Con esa mayoría ajustada se ahogó la fiesta del general y sus expectativas de volar.
La figura de Augusto Pinochet sufre el escrutinio y el rechazo en el panorama internacional. La justicia británica confirma que durante el régimen militar se realizaron actos atroces de barbarie y que en relación a las desapariciones también existe tortura para los familiares de las víctimas. Sentó un precedente que no se conocía en Chile, que no se conocía en otros países tampoco, pero que en definitiva logró que se comprendiera que la desaparición de una persona no es solamente en relación con la persona, sino que es en relación con la familia, con el entorno. Y ahí entra un elemento fundamental que ni Pinochet, ni Franco, ni los demás dictadores tienen normalmente en cuenta, y es la resiliencia de las víctimas, la fuerza de las víctimas. El senador Pinochet no tiene inmunidad. La tensión judicial se transforma en presión política para los protagonistas del caso Pinochet. Por primera vez, Baltasar Garzón revela parte de lo que vivió por esos años del juicio en Inglaterra. Te amenazan con la fama, te atacan mediáticamente, luego pasan a un nivel siguiente y luego, si no pueden, acaban contigo. Aquí, digamos que afortunadamente se quedaron en el intento y ya. Lo que sí fue una anécdota curiosa era que con el juez Guzmán, que le prohibieron contactar conmigo y hablar conmigo bajo amenaza de sanción. ¿La prohibición emanaba desde Chile? Desde España no. Nosotros hemos presentado hoy día formalmente una protesta ante el gobierno de Inglaterra porque pensamos y creemos que se está violando la inmunidad diplomática. Pinochet ya estaba alojado en Virginia Waters y había pedido un escritorio. Su siguiente paso sería meticulosamente planificado. Ante la posible extradición de Pinochet a España, el gobierno chileno solicita un gesto de humanidad a la justicia británica por el supuesto deterioro físico del ex general. Será la salud del dictador la llave que permitirá que después de 503 días retorne a nuestro país. La prensa sabía que saldría temprano, pero nadie tenía el nombre del hospital al que se dirigía. El primer secreto ya se había roto, el hospital. Ahora quedaban saber otros dos, los nombres de los médicos y los exámenes que le harían. Pinochet estaba perfectamente, mental, psicológica y físicamente, con sus limitaciones, como después se comprobó. Es bastante complicado decirlo, pero seamos realistas, mi general está en un estado depresivo. Idearon lo de los informes médicos y la primera sospecha grave respecto de los mismos es que no se querían hacer públicos ni siquiera para quienes estábamos reclamando la extradición. Y se empezó a dar toda una situación que buscaba finalmente traerlo de vuelta y que no fuese juzgado en España como se esperaba que fuera extraditado desde Inglaterra. El senador vitalicio Augusto Pinochet ha abandonado la casa en la localidad de Wentworth. Ya hay visibilidad de este avión. Allí está el avión que trae de regreso a Chile al general Pinochet cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos de regreso en Chile. Muchos se sorprendieron cuando el general Isurrieta se aproximó a recibir al senador vitalicio y este se puso de pie. Y llegó a Chile, ya lo sabes, ¿no? Con una silla de ruedas, y cuando llegó al aeropuerto se levantó y empezó a andar tranquilamente burlándose de todos. General Pinochet caminó sin más ayuda que la del bastón que hizo famoso en Londres para saludar a los demás jefes militares de sus hijos, nietos y familiares cercanos. Y ocurrió aquello, era el acto de alguien que había perdido en lo judicial, que ya no tenía esa aureola ni podía tenerla con todo lo que había ocurrido a lo largo de 502 días y que vuelve a un Chile que ya no era aquel que dejó. Se había producido un cambio
sustancial. Apenas pisa suelo nacional, Augusto Pinochet vive el deterioro de su aura casi intocable. Se dan a conocer sus cuentas en el Banco Rix. El caso Guidó será clave para que el dictador pierda el fuero parlamentario y gracias a las investigaciones lideradas por Juan Guzmán, será procesado por más de 2.000 crímenes hasta su muerte en el año 2005. El muro de impunidad construido desde el 11 de septiembre del 73, digamos, se fragmenta y progresivamente se rompe a partir del día 16 de octubre del 98 en que es detenido. El resto ya es el esfuerzo de la propia sociedad chilena, que es el motor de todos estos procesos judiciales. Es desde Chile de donde sale la energía pidiendo justicia. A contar de ese 16 de octubre, el mapa judicial cambió para siempre. El caso Pinochet permitió entender que los crímenes de lesa humanidad pertenecen a la jurisdicción internacional y que deben ser perseguidos independiente del cargo y del lugar. Es decir, que ningún país se transforme en refugio para quienes cometen delitos que aún hoy se transforman en heridas imposibles de cerrar. Pues el luto permanece. Que no encuentran el cuerpo y todo eso, ¿no? Nosotros no hemos encontrado el cuerpo y el luto está también, sí, siempre. Pasa es que si te olvidas, porque si no sería terrible, ¿no? No estás continuamente llorando, ¿no? Pero han sido 50 años de mucho dolor, de mucha lucha, ¿no? Y eso pues hace daño, claro.